California, y también un máster en ciencias con especialidad en telecomunicaciones y sistemas de información por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Víctor es un experto internacional en el área de interacción humano-computadora, ingeniería de usabilidad, adopción de tecnologías de información y comunicación, con un énfasis en los sistemas interactivos y métodos de investigación para el diseño de sistemas de información. Es profesor investigador titular y jefe del Departamento Académico de Computación del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es investigador asociado de la Universidad de California y profesor visitante en la Escuela de Negocios de la Universidad de Manchester. Sus trabajos incluyen la evaluación del uso de tecnologías en oficinas, hogares, hospitales y unidades de servicios públicos. Entonces, como pueden ver, es un gran experto. Aprovechen mucho su conocimiento y experiencia y dejo con ustedes a Víctor González. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Vanessa. Y muchas gracias a todos por su interés y su participación. Vamos a tratar de explicar algunas ideas que yo creo que intentan ser más como una especie de buffet, ¿no? No se puede abarcar mucho en 45 minutos, pero sí se puede abarcar lo suficiente como para poder dar indicaciones de dónde hay más información. Y esa es la principal idea que estaría buscando, ¿no? El poder darles a ustedes información y apuntarlos hacia algunos recursos sobre el tema de Design Thinking. Y pues ¿de qué se trata? Pues básicamente de ofrecerles un escenario de, digamos, un cambio de perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que podría significar pensar como diseñador? Sobre todo pensando que muchos de nosotros fuimos formados como ingenieros o en contextos técnicos y pues viene una oportunidad ahora con varias técnicas que nos pueden servir para poder abordar el diseño de productos y servicios de software de una manera diferente. Entonces, vamos a presentar, bueno, como ya mencionaba Vanessa, mucho de lo que trabajo yo viene de la práctica, ciertamente de la investigación, pero realmente en estas pláticas lo que trato es de convivir, de presentar un escenario en el cual la gente pueda entender experiencias con empresas con las cuales proveo consultoría o simplemente con las cuales he interactuado a lo largo de los años. Y como mencionaba, ha sido varios contextos en los cuales he trabajado, pero digamos de manera central lo que me interesa a mí es entender cómo es que la gente utiliza tecnologías, cómo es que las adopta, cómo es que las adapta. Y de ahí, pues bueno, viene toda esta relación con cómo diseñar y cómo poder mejorar las probabilidades de que los productos puedan ser mejor aceptados, tener mejor usabilidad. En términos generales, lo que vamos a ver el día de hoy está relacionado primero que nada con entender qué son los sistemas interactivos y entender un poco conceptos de usabilidad, para pasar a lo que yo le llamo el eslabón perdido, que es el diseño, que es un elemento que está perdido porque realmente no se da en escuelas de ingeniería, no se entiende en escuelas de negocios y muchas veces se acapara de alguna manera en otros contextos. Entonces, tratar de explicarles a ustedes lo que es la idea del diseño y, bueno, cómo podríamos hacer para pensar como diseñadores, para pensar más como diseñadores y menos como ingenieros, para después presentarles este menú de marco de técnicas para diseñar productos exitosos que puede ser, como digo, más un apuntador. Entonces, me gusta iniciar estas pláticas hablando de esta cafetera para masoquistas que describe Don Norman en su libro La psicología de las cosas de todos los días, que por cierto acaba de salir una nueva edición que recomiendo mucho, y que básicamente Norman habla acerca de las frustraciones que él tuvo cuando estuvo en Inglaterra, y se dio cuenta que muchas de las cosas que él asumía como supuestos no funcionaban de la misma manera en Inglaterra que como funcionaban en Estados Unidos. Y la cafetera para masoquistas nos ilustra un escenario en el cual tenemos un dispositivo, un artefacto que aparentemente cumple con la función, pero que de entrada y de forma automática va a causar frustración en el usuario. Cualquiera que se imagine sirviendo con esta cafetera para masoquistas se va a dar cuenta de que va a encontrar frustración y no va a alcanzar el objetivo. Pero quizás la pregunta es por qué algunos productos nos desesperan, por qué nos frustran, por qué incluso hacen que nos lleguemos a odiar nuestra relación, ¿no? O sea, ¿cuál es el origen de estas cosas? Bueno, primero que nada tendríamos que describir que la usabilidad
digamos, algo que podemos definir todos porque es muy fácil detectar su ausencia, ¿no? Todos tenemos historias de horror, de usabilidad, todos hemos sufrido con sistemas y todos de alguna manera podemos entender lo que significa que alguien diseñe mal un producto o que simplemente no lo diseñe para poder encontrar las metas que nosotros pensamos que nos iban a ayudar a resolver. Esa usabilidad pobre se va a reflejar en al menos cuatro cosas, pero pueden ser más. La frustración en el uso, que la gente básicamente emocionalmente se cargue al utilizar el producto de manera negativa, que no se cumplan los objetivos de la tarea, que no se cansen o que no podamos comunicarnos con el sistema, que básicamente el sistema no nos diga algo que no sea a nosotros significativo, que lo podamos entender y viceversa, ¿no? Que nosotros no podamos darle los comandos, las órdenes para poder interactuar con el sistema. Y puede incluso ir al grado de que podemos olvidar la forma de interacción con el sistema, de que simplemente tengamos que estar reaprendiendo constantemente a utilizar el sistema. Bueno, a mí me gusta utilizar siempre estas reuniones y estas formas de interacción para no tener que pagar un psicólogo y pues bueno, normalmente comparto mis historias de horror y una de las historias de horror que yo tengo es con los cajeros automáticos y es una historia clásica y creo que a muchos de ustedes quizás les podrá también hacer clic con lo mismo. Los cajeros automáticos, quizás algunos no lo saben, pero ya tienen una larga historia. El primero que se reporta que apareció fue en septiembre de 1969 donde el Banco Químico de Rockville Center en Nueva York saca este cajero que si ustedes alcanzan a apreciar en la imagen, se dan cuenta de que es muy parecido el factor de forma a lo que tenemos ahora, ¿no? Pero mi frustración, digamos, va con los cajeros de cierto banco que existe y que de alguna manera ya, al menos en mi entorno, ya no han, ya cambiaron esta interfaz que estoy mostrando, pero todavía la sigo viendo reflejada en muchos lugares, ¿no? Es el caso del cajero de los cajeros de BBVA. En el caso de los cajeros de aquí del ITAM, pues en muchas opciones lo primero que veías tú cuando te acercabas era precisamente este mensaje de disculpa, no puedo atenderte, este cajero se encuentra fuera de servicio. Y bueno, ya en el caso de cuando el cajero funcionaba, tenía ese tipo de imagen, ¿no? En el cual viene un mensaje de bienvenida, Grupo Financiero BBVA Bancomer, si tu tarjeta es retenida, repórtale a tu banco, y luego ya por favor esa tu tarjeta muy, muy, muy por abajo, la orden, lo que le llamamos el call for action, muy perdido en la pantalla, ¿no? Ustedes, pues no me dejarán mentir, este tipo de escenario, se complica aún más, porque cuando empezamos ya a insertar la tarjeta, lo primero que aparece es un largo mensaje que dice aviso importante, no aceptes ayuda de desconocidos, en caso tu tarjeta sea retenida, repórtala, bla, 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 bla. Y después, más abajo, después de todos esos elementos de distracción, digita tu NIP, número de identificación personal de tu tarjeta. O sea, insisto, lo que es el call for action está muy lejos de donde está realmente lo que queremos que sea una acción directa. Finalmente, bueno, el cajero, pues me da información respecto a cosas que no necesito. O sea, yo soy una persona muy bien intencionada, me gusta donar, pero no me gusta que me estén distrayendo constantemente con estas donaciones, ¿no? Y bueno, viene el mensaje acerca de la donación, viene el mensaje después ya de lo que yo quiero hacer, que es básicamente sacar dinero. Pero lo más frustrante del caso del cajero de Bancomer es que estas opciones de menú cambian constantemente. Por alguna razón que ignoro, constantemente mueven dónde está la opción de retiro en efectivo y constantemente tengo que estar aprendiendo y reaprendiendo cuál es la opción que a mí me interesa poder activar. Finalmente, me aparecen estos mensajes de que el cajero me va a cobrar por la impresión de los movimientos, cosa que no ha sucedido. Y en resumen, lo que tenemos una serie de problemas, o sea, hay una pobre definición de lo que llamamos las llamadas acción, o sea, dónde realmente tiene que hacer el usuario algo. Hay un posicionamiento cambiante de opciones de menú y sobre todo una secuencia de operación variable. No tengo certidumbre, no puedo generar lo que llamamos un modelo mental para poder operar con el sistema. Y es un ejemplo muy sencillo, pero muy importante de entender porque aparentemente estos cajeros deberían de tener una función de servicio y no necesariamente lo están logrando. Y por otro lado, en estas funciones de pedir a la gente que done o que si me vas a dar un crédito o cosas por el estilo, pues no cumplen con el objetivo porque al final de cuentas la gente va a estar frustrada y no los va a aceptar. Yo creía que estos problemas habían pasado, pero todavía hace algunos meses estuve en la ciudad de Tequisquiapan y las personas por allá siguen sufriendo de las mismas interfaces. Pero no solamente son estos pasajeros, en general,
Muchos de ustedes se recordarán este ejemplo de las pantallas estas de opciones saltarinas que le llaman, que cuando damos opción, clic en uno de los tabs, todas automáticamente cambiaban. Y bueno, muchos de ustedes y muchos de los usuarios todavía sufren con estos problemas de actualizaciones constantes. Pero bueno, habrá que decirlo, no solamente es Microsoft, Microsoft hace también cosas muy buenas, pero también hay otros que aparentemente hacen cosas muy buenas todo el tiempo y no necesariamente lo hacen. Este clásico ejemplo del problema que se dio con la interfase del iPhone, si recordarán, cuando estos botones que son sensibles al contexto estaban marcando ciertamente el día del calendario, pero la temperatura para el icono de la aplicación del clima reflejaba la temperatura de Cupertino, California, ¿no? Entonces, son infinidad de ejemplos y cada uno de ustedes tendrá los ejemplos. La pregunta es, ¿por qué las cosas son como son, no? O sea, ¿es esto algo tan intencional como Scott Adams en su caricatura de Dilbert y en este en particular, en este cartón nos dice, donde los usuarios, perdón, los diseñadores a propósito están tratando de lograr hacerle la vida imposible a los usuarios? Pues la verdad es que no es así. Hay sin duda una serie de factores que podemos identificar y yo solamente quisiera destacar tres de ellos para que se den una idea de que hay, digamos, varios elementos que son comunes y que son muy relacionados con la forma en la cual eh, suponemos cómo el proyecto debe diseñarse. Pues primero que nada, asumimos que los seres humanos son flexibles, que quien se debe de adaptar es el usuario y que el usuario al final de cuentas en todo este proceso de modelado que hacemos de sistemas es mucho más difícil de modelar, es mucho más ambiguo. O sea, cómo describes ciertas conductas humanas. Por ejemplo, cómo diseñas para diversión, cómo diseñas para que algo sea divertido, cómo generas las métricas para que esto sea divertido. Eso es más complicado. Entonces, de entrada, asumimos que la flexibilidad está del lado de la persona y no del lado del sistema. Y eso, de alguna manera, obliga a que los sistemas pues tengan que ser un poco más difíciles de aprender, de usar. Otro de los asuntos tiene mucho que ver con la forma en que los usuarios han cambiado. No sé los aspectos demográficos de ustedes, sus edades, pero si ustedes son tan viejos como yo soy, pues se formaron en un ambiente en el cual las empresas, pues literalmente les valía gorro si la usabilidad no existía, porque eran desarrollos in-house, la gente desarrollaba, la gente tenía que aprender, y pues era parte del entrenamiento y capacitación que tenías que hacer. Pero ¿qué pasa cuando hace algunos años empieza a surgir el comercio electrónico? ¿Qué pasa cuando tenemos las empresas compitiendo? ¿Y qué pasa cuando con un clic la gente puede optar de comprar un boleto en una aerolínea, comprarlo en otra, o de comprarlo en una cadena de cine, comprarlo en otra? Ahí es donde entonces estamos cambiando y los usuarios no son estos early adopters, estos amantes de la tecnología, estos que pueden tolerar mucho, sino son ahora usuarios con poco conocimiento técnico, sobre todo poca paciencia y poca paciencia para ajustar y para hacer hacking. Entonces tenemos que ser mucho más directos. Finalmente, hay un problema de trivialización y eso lo veo muy constantemente y bueno, ojalá, y yo estoy seguro que no es el caso de los que están ahorita escuchando, pero a veces hay una cierta trivialización. Se dice, bueno, en realidad eso de la usabilidad lo hacemos hasta el final y ya después ponemos por ahí a un diseñador para que lo arregle y no es tan sencillo. O sea, la usabilidad en realidad tiene que tener un proceso sistemático para lograrse y tiene que empezar desde el momento en que tú estás ideando el producto hasta el momento en que tú lo liberas, hasta el momento en que tú capacitas. Entonces es muy importante tener ese enfoque y no trivializarlo. Y finalmente creo que es un problema de formación. El diseñar un producto y hacerlo es muy diferente a poderlo implementar. O sea, muchas veces a los ingenieros se contrata por nuestra habilidad técnica, o sea, la de poder programar algo, la de poder crear algo. Sin embargo, la habilidad para diseñar tiene más que ver con la habilidad para comunicar. O sea, al final de cuentas es un ejercicio de comunicación y yo soy un firme creyente que cuando diseñamos, básicamente estamos comunicando. Y si comunicamos bien, entonces el usuario va a entender y el usuario va a estar satisfecho y nuestros sistemas van a funcionar y van a tener con su objetivo. Pero desgraciadamente, y eso es un poco mea culpa, a veces las universidades no estamos formando a los ingenieros con ese énfasis, los formamos más con el afán de que corran las cosas, de que las hagan, de que funcione, pero no necesariamente que comunique. Y entonces es necesario ver un enfoque de cómo podemos volcar más el esfuerzo hacia un esfuerzo de comunicación. Todo eso está entonces relacionado con qué es usabilidad.
La usabilidad podemos definir en términos prácticos como una ausencia de frustración cuando se usa algo. Y se dice que cuando un producto o servicio es verdaderamente usable, el usuario puede hacer lo que él o ella quiere hacer, en la manera que él o ella espera hacerlo, sin impedimentos, sin dudas, sin preguntas. Entonces, si tenemos ese escenario, el producto debería ser intuitivo, natural, amigable, todos esos términos que luego nos gusta decir, en realidad nos referimos a usabilidad. Y es muy importante entender que la usabilidad se puede medir. La usabilidad se mide en términos de métricas que tienen que ver con si el producto y el sistema interactivo es eficiente, o sea, que la gente pueda hacer las cosas en un cierto tiempo razonable, que el producto es efectivo, que la gente puede comprar el boleto a través del sitio web, que la gente puede sacar su dinero, que es satisfactorio, que la gente tiene cierto agrado, gusto por hacer lo que está haciendo, que es aprendible, que la gente no va a tener que estar haciéndolo 10 veces antes de que domine el sistema y que es accesible. Y accesible quiere decir que todo mundo lo puede utilizar. Todos los segmentos de mercado, todas las personas, los usuarios que lo ideamos, lo pueden utilizar. Pero entonces, si esto es lo que está, yo les puedo asegurar que nadie en sus 5 sentidos les diría, yo estoy creando un producto que no es usable. Pero entonces, ¿por qué esto se complica? Bueno, se complica sobre todo cuando hay situaciones críticas. Situaciones críticas como, no puedo poner desgraciadamente este video, pero ustedes lo buscan en internet como Microwave Race, University College London, en YouTube lo van a encontrar. Y es un video que hicieron unos colegas del University College London que están investigando cómo poder crear sistemas para la salud. Y ustedes saben que en el escenario de la salud, pues básicamente en hospitales, en esquemas de emergencia, pues se manejan escenarios donde la tecnología puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y es muy importante entender esos extremos quizás para entender que si diseñamos bien para esos escenarios, podemos diseñar bien para escenarios un poquito más mundanos. Y lo que nos muestran aquí es simplemente la dificultad de programar un horno de microondas. Y yo les invito a ustedes a invitar a sus cuates y ponerlos a ver si pueden programar solo de microondas. Se van a dar cuenta que en realidad no es tan usable como pensamos. Hay otros escenarios en los cuales es mucho más crítico. Por ejemplo, algunos de ustedes que también ya han estado aquí desde hace tiempo, pues se acordarán de aquellas elecciones famosas en el 2000, donde nuestros vecinos del norte tuvieron este gran problema de saber quién iba a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, si Al Gore o Bush, y tuvieron una competencia súper cerrada, reñidísima, pero básicamente no sé si ustedes conozcan un poco el origen de esto. El origen fue, de cierta manera, algunas boletas de papel que se generaron en el estado de Florida. Y si ustedes alcanzan a ver, no sé con qué nitidez vean la imagen, pero si la alcanzan a ver y si no más adelante con la presentación, ojo lo puedan ver, verán que estas boletas que pues básicamente se tienen que perforar, se tienen que hacer la perforación, pues se listan en los candidatos de la parte del lado izquierdo, que será el Partido Republicano, Democrático, Libertario, Verde y todo lo demás, y del lado derecho el reformista, el socialista, Constitución, etcétera. Pero entonces del lado izquierdo ustedes pueden ver que en la primera posición está el republicano con Bush y con Cheney, y luego el democrático con Al Gore y Lieberman. Pero entonces el error que muchas de estas gentes cometieron fue precisamente en la perforación que hicieron en estas boletas, donde perforaron la segunda perforación, pensando que estaban votando por Al Gore y no entendiendo que se trataba del Partido Reformista por el cual estaban votando. Entonces hubo cientos de votos que tuvieron que anular porque incluso mucha gente presionó 2 veces, marcó 2 veces las boletas, y en fin, son escenarios donde la usabilidad de algo tan sencillo aparentemente como un papel puede marcar la diferencia y pues bueno, paralizar el país por un momento. Pero entonces pasemos a eso. Yo creo que queda claro que la usabilidad es importante, queda claro que la usabilidad pues a veces no se consigue. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, Víctor, ¿y pues cuál es la solución que ofreces, no? Bueno, la experiencia que yo he tenido enseñando aquí en México y enseñando en otras partes, y sobre todo la experiencia que veo en la parte profesional y en estas empresas que están desarrollando software y productos digitales, es que al final de cuentas lo que estamos perdiendo siempre es el diseño. O sea, el elemento de diseño como un elemento a través del cual puedo yo acercarme mejor al ejercicio mismo de crear un producto. Entonces, cuando hablamos de diseño, me refiero yo a diseñar tratando de resolver dos dilemas del diseño de sistemas interactivos. Primero, ¿cómo puedo crear soluciones elegantes a problemas complejos de interacción? Y segundo, ¿cómo puedo crear diseños que sean poderosos desde el punto de vista técnico y atractivos desde el punto de vista estético?
¿Cómo logro ese balance entre crear cosas que desde el punto de vista del algoritmo sean una maravilla y desde el punto de vista de la presentación estética, del gusto del producto, también lo sean? Porque necesito las dos actualmente. Y ejemplos de eso, pues lo podemos ver con el caso, por ejemplo, del iPad, que ustedes saben, más que hablar de un modelo en particular, es un concepto, y el concepto ustedes saben que falló muchísimas veces, y le falló incluso a Apple, y le falló a Microsoft, y le sigue fallando a algunos. Eh, pero, pero iPad tuvo el acierto de poder reestructurar el modelo y poderlo meter dentro de la colección de productos. Pero no solamente es Apple quien hace las cosas bien, Apple también combina en otros sectores, pero Microsoft en su momento, creo que el diseño de Metro, antes de que se llamara Windows 8, creo que fue un diseño que estuvo muy bien abordado. Si ustedes checan el historial se van a dar cuenta de que fue un diseño que se hizo para tabletas y para teléfonos celulares. A alguien se le ocurrió que era una buena idea meterlo en el escritorio, yo pienso que fue un error garrafal. Y sin duda, yo realmente vivo y convivo con mi teléfono, iPhone, mi teléfono de Windows Phone, y en el teléfono funciona muy bien, porque fue un diseño que se hizo expreso para eso, que se hizo para ellos. Igual alguien puede pensar de Google y decir, bueno, la simplicidad de Google, de la interfase, pero en todo esto estamos hablando de una combinación de factores, una combinación que nos lleva a pensar en el diseño como algo mucho más íntimo, como algo con mucho más fuerza. Y yo les quiero poner solamente ejemplos, e insisto, esto búsquenlo ustedes. Busquen videos de Jonathan Ive, que como algunos de ustedes sabrán es el Senior VP de Industrial Design de Apple. Fue la persona que estuvo detrás de la reestructuración de Apple, de la segunda venida de Steve Jobs y a Apple, y que realmente causó realmente la transformación de los productos. Hay un video en particular que ustedes le ponen así en Google Design at Apple, Jonathan Ive, lo van a encontrar. Y ahí en ese video, Jonathan habla acerca de cómo es que debemos diseñar los productos y cómo es que los productos deben de ser muy naturales, muy transparentes, muy naturales en el sentido de que no necesariamente describan todo lo que nosotros como diseñadores tuvimos que hacer para lograr una solución. Tienen que ser elegantes, los botones, las luces deben de aparecer cuando se necesita, no antes, no después. Pero cuando ustedes vean este video se van a dar cuenta de que hay una pasión por el producto, o sea, hay un gusto por hacer las aplicaciones, por hacer las soluciones, por encontrar soluciones para la gente. Y eso es el punto de partida para un diseño. El saber que lo que estamos haciendo va a cambiar, va a tener un impacto en lo que lo están utilizando. Pero no solamente es en computación, también ustedes van a encontrar esto en otro inglés, en James Dyson, que a lo mejor algunos de ustedes lo ubican, estas aspiradoras Dyson, que pues son un ejemplo de diseño en la parte, digamos, estética, pero también la parte funcional. James Dyson fue el primero que inventó la aspiradora sin bolsa, y el primero que hizo varios diseños para poder lograr que las aspiradoras no pierdan succión. Pero algo que es bien importante hablar de Dyson es precisamente el hecho de que, a pesar de que estos electrodomésticos pudieran pensarse como productos aburridos, de hecho, él habla con pasión sobre los productos y pone incluso los ejemplos de las tablas de surf o de las bicicletas, en las cuales la gente que diseña las tablas de surf tiene pasión por el producto porque lo usa, porque está constantemente pensando en él y está pensando en los usuarios. Y este es el tipo de enfoque que necesitamos para poder diseñar, un enfoque que nos lleve a ver con mayor pasión los productos, y a partir de ahí entonces descubrir un esquema que nos permita poder crear mejor las soluciones. Entonces ustedes dirán, bueno, ok, supongamos que yo compro esto, Víctor, que esta idea de diseño industrial tiene sentido, que me voy a apasionar por hacer la mejor aplicación para poder resolver los asuntos de cómo comprar en el súper, o cómo poder tener mejor servicio de seguros, o cómo puedo poder hacer y voy a encontrar pasión en eso. Bueno, ¿cuáles serían los pasos o qué cosas debería yo de hacer para empezar a cambiar? Bueno, en muchas de los talleres que ofrezco y en las clínicas que trabajo, hablamos de varios pasos para poder pensar como diseñador. Primero tenemos que concebirnos a sí mismos como investigadores sociales, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es un esfuerzo no técnico, el término correcto es sociotécnico. O sea, la gente va a utilizar la tecnología y la gente tiene un background, tiene conocimiento, tiene motivaciones, y los tenemos que entender, si no, vamos a diseñar en frío, no vamos a diseñar con un contexto adecuado. Tenemos que tener un conocimiento profundo de aquellos para quien se diseña. Tenemos que
pensar como diseñador, pensar en personas de carne y hueso. No en grupo de estadísticas demográficas, sino en personas que tienen historia, que tienen elementos que puedo yo identificar para poder diseñar para ellos. Y hacer una exploración de necesidades, deseos y emocionales y racionales. Todo esto se resume como la empatía. O sea, poder lograr tener empatía con los usuarios y de entrada significa el poder arriesgarnos y decir, yo no tengo la solución. Yo no, a pesar de que yo pida boletos en el cine, yo no soy la mejor persona para decir cuál es los requerimientos de la aplicación de Cinépolis Móvil, sino tener ese paso hacia atrás y decir, tengo que reconocer que necesito conocer a los usuarios y conocerlos y tener empatía con ellos como primer punto. Eso me va a llevar a pensar en diseños que inspiran y desgraciadamente pues hay cierta mediocridad, ¿no? A veces en software, ¿no? Poca relación con los usuarios y mucho menos conectar con ellos a nivel emocional, mucho menos a inspirarlos. Pero es muy importante repensar eso y más adelante vamos a ver una técnica para lograr esto. Lo segundo sería pensar como diseñador significa inventar, significa concebirse a sí mismo como creador, no como un implementador, no como alguien que va a jalar cosas, plug y luego play, no, sino que alguien que va a crear soluciones, que va a aprovechar. Y yo se lo digo una y otra vez a mis alumnos, y sobre todo a los alumnos de primer ingreso y a los de preparatoria, qué maravilloso escenario tienen actualmente, ¿sí? Actualmente ustedes tienen un montón de tecnologías que cuando yo empecé hace muchos años no existían y nos costaba mucho tiempo y mucho dinero poder hacerlo. Ustedes pueden jalar un montón de cosas, feeds, pueden tener un escenario de tecnología móvil, pueden tener geolocalización, pueden tener Amazon en la nube, pueden tener servicios de todo tipo y poderlos conectar. Y es un espacio, es una caja de herramientas para la creatividad. Se habla mucho del arte y ciencia de la programación, se habla quizás más de la ciencia, pero poco del arte, pero tenemos que verlo también como un ejercicio creativo. Y pues, no perder de vista que los diseñadores inventan el futuro y ser arriesgados en eso. Em, Grandes diseños también surgen de entender cada problema es una posibilidad. Y bueno, me salté una lámina, perdón. Pensar como diseñador es hacer iteración, es concebirse a sí mismos como aprendices, tener una metodología directa de solución de problemas, definir el problema, identificar el problema, posibles soluciones, analizar, escoger una, eh, puede llevarnos, y lo que queremos que nos lleve a aprender, a ponernos en un punto de querer aprender y aprender a través de la experimentación. Aprender a través de diseño interactivo nos va a llevar a prototipar y bueno, vamos a hablar ahorita un poquito más adelante acerca de eso. Entonces, en resumen, pensar como diseñador es no permitir que las restricciones imaginarias limiten sus posibilidades, poner como meta el conectar con aquellos para quienes diseñas y buscar oportunidades, ¿sí? No perfección. Entonces, bueno, esos son los puntos de cómo pensar como diseñador. Ahora, como complemento, bueno, hay un marco, y hay varios marcos, pero hay un marco que yo quiero sugerirles, que es el diseño centrado en el usuario. El diseño centrado en el usuario es una serie de métodos que me permiten poder acercarme a una definición de requerimientos que tienen todos estos principios de empatía, de creatividad, de invención. Hay varios formas y estilos para hacer esto. Yo les recomiendo que vean el sitio de Naman, en Bruselas, Bélgica, que es una compañía que se dedica a poder proporcionar servicios de consultoría en diseño de interacción. Ellos tienen ahí varios white papers y si tienen la oportunidad alguna vez de visitar Bruselas, visiten a Johannes van der Moer. Yo lo conocí hace algún tiempo, estuve un par de ocasiones con ellos observando su trabajo y es increíble lo que hacen. Pero básicamente lo pongo como ejemplo de lo que sería este diseño central al usuario, donde hay varias técnicas, hay algunas técnicas que pueden estar muy enfocadas hacia poder hacer pruebas de usabilidad, pruebas de user experience, diseño que va desde qué es lo que el usuario entiende en su mente, hasta qué es lo que debería ser la especificación de diseño visual, las guías de estilo, o cuestiones más que tienen que ver con cómo diseñar ciertos contextos en los cuales no conozco muy bien qué está pasando, entonces necesito hacer trabajo de campo, identificar usuarios, identificar escenarios de uso actuales, luego escenarios futuros, y en fin. Es un recurso muy interesante porque tiene una gran cantidad de entrevistas y cosas que les pueden dar una guía. Les recomendaría también y eso es donde me voy a centrar, leer este material que se llama La fábula del diseñador centrado en el usuario.
Más adelante les paso mi correo electrónico. La fábula del diseñador centrado en el usuario, si ustedes buscan así en internet, lo van a encontrar como David Travis. David Travis escribió esta pequeña historia donde básicamente narra en, creo que son 25 páginas, la historia de un diseñador joven que quería diseñar mejor productos y entonces conoce a un gurú que es el diseñador centrado en el usuario y ese diseñador centrado en el usuario lo lleva a conocer a varios clientes y a entender los principios que rigen el diseño centrado al usuario. Es una forma muy amena de aprender sobre el diseño centrado al usuario y sobre todo muy buena para que la compartan con sus jefes, con sus colegas y decirles, bueno, este diseño centrado al usuario podría hacerse así. ¿Cuáles son las tres cosas que David Travis nos habla con el diseño centrado al usuario? Bueno, primero, conocer a tus usuarios y sus tareas, observar a tus usuarios interactuando con tu producto y comunicar tu diseño de forma iterativa. ¿Qué es lo que hay que hacer en cada una de estas cosas? Y ustedes, pues obviamente son muy avispados, ya vieron que aquí hay conexión con los otros elementos que vimos hace rato, pero aquí ya es como a nivel de metodología. O sea, a nivel de metodología, conocer a tus usuarios y tareas significa romper con esta idea, y por favor, si ustedes dejan de decir que están diseñando para usuarios, van a ganar mucho, y yo se los voy a agradecer, porque esto de pensar en decir que es que el usuario va a querer esto, es que el usuario va a querer esto otro, es súper ambiguo, no nos va a llevar a nada, ¿sí? Tenemos que entender que los usuarios normalmente empezamos a diseñar para una persona, normalmente para un novato, ¿no? Decimos, bueno, que el sistema tenga estos mínimos requerimientos. Y después lo vamos complicando un poco más y diseñamos para un experto. Pero el detalle es de que tanto el novato como el experto son personas de carne y hueso. Y el punto es que después empezamos a diseñar para un usuario intermedio, que cumpla con las expectativas del usuario novato y que cumpla con las expectativas del usuario nuevo, y luego nos damos cuenta de que estamos diseñando por un usuario intermedio que no existe. No existe usuario, no hay un punto de referencia. Entonces, siempre vamos a tener ese problema si no tratamos de aterrizar a entender exactamente quiénes son nuestros usuarios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, la técnica de las personas. La técnica de las personas, Alan Cooper, que ustedes quizás lo conocen, que fue el inventor de ni más ni menos que Visual Basic for Applications, y Alan Cooper ha escrito varios libros que les recomiendo. Uno de ellos es Los pacientes tomaron el asilo, que es una crítica sobre cómo es que los desarrolladores de software están controlando el proceso de creación del mismo. Pero la técnica en realidad lo que habla, y de hecho hay varios libros de él que hablan sobre el concepto de personas, pero la técnica lo que habla es de generar un prototipo, un, una idea de quién es el usuario para el cual estoy diseñando. Una persona como concepto incluye una definición de características generales, así como elementos contextuales que te permitan entender cuáles son las perspectivas, las creencias, las actitudes del usuario al que éste representa. Una persona es, digamos, como un común denominador de varios usuarios y presenta un patrón entre varios de ellos. Las personas, a través de entrevistas que ustedes tengan con los usuarios, a través de salirse a la calle, perder el miedo, ir a entrevistar a los usuarios, ir a ver quiénes son y empezar a definir cosas iniciales como esta que les voy a mostrar. Guadalupe Reyes, esta es una persona que se diseñó para un sistema de compra en línea. Guadalupe Reyes tiene 28 años, está casada y tiene 2 hijos, vive en un departamento en Coyoacán con su esposo y sus hijos. Y aunque su esposo la mayor parte del tiempo se la pasa viajando, ella es diseñadora de interiores, no sale sin teléfono celular, gana muy bien, pero su ingreso no es constante, maneja una empresa en ruta blanca, que siempre trae llena de cosas de los niños y material de trabajo. Para ella es muy importante la salud de su familia, por lo que le gusta que los alimentos como las frutas y verduras estén siempre frescos. En fin, es una descripción que me permite tener un acercamiento mucho más claro de para quién estoy diseñando. Esa es la clásica, como dicen en Estados Unidos, la soccer mom, y puedo diseñar mucho más fácil para ella. Esta es una persona que surge no de una entrevista, sino de varias entrevistas que me permiten entonces poder enfocarme y poder decir para estas personas estoy diseñando. Hay material que les puedo recomendar para poder estarnos en esto. Hay un libro que se llama The Personal Life Cycle, que les recomiendo ampliamente, y que les puede llevar a ustedes a utilizar la técnica no solamente para diseñar productos interactivos, productos de software, sino para diseñar incluso toda la estrategia de negocios, planes de mercadotecnia, los planes de capacitación. Y lo he visto utilizado en varios escenarios, compañías como Cisco, como Intel lo utilizan, y es ampliamente recomendado y es una forma de acercarme. En talleres damos pues, toda la explicación de cómo poder generar las personas, pero es una técnica que recomiendo ampliamente. Conocer a los usuarios y sus tareas también tiene que ver con entender las tareas críticas. Tareas que la gente quiere desarrollar con el sistema, tareas que necesitan ser realizadas de forma suave.
y tan rápidamente como sea posible. Lo que nos habla David Travis es de enfocarnos en las rutas rojas, o sea, en aquellas tareas que son las más importantes, ¿sí? Y tratar de que tanto la interfase como el esfuerzo de diseño y el esfuerzo de prototipado, el esfuerzo de creación del producto, finalmente se enfatice que la gente pueda utilizar las rutas rojas. En un sitio, por ejemplo, como el de Interjet, pues una de las rutas rojas sería la selección, reserva, compra de boleto de avión y no necesariamente el plan de afinidad. ¿Sí? No necesariamente a lo mejor algún esquema de retroalimentación para una campaña de marketing adicional. La ruta roja es que cumple el objetivo el sitio, que es que la gente compre boletos. Y si no la reviso bien, si no la logro bien, la gente podría no hacer lo que quiere con el sitio. Eh, Observar al usuario interactuar con el producto significa hacerle caso, según nos dice Travis y en general esta es metodología, no a lo que el usuario dice, sino que a lo que el usuario hace. Si quieres descubrir los problemas de tu producto, necesitas hacer que los usuarios lo utilicen. Pruebas de usabilidad en las cuales pueda yo ver la eficiencia del producto, la efectividad, la satisfacción. Es un sinfín de ejemplos que yo les puedo mencionar. Tan solo el día de ayer estaba yo haciendo pruebas de usabilidad en una compañía y es fabuloso, genial lo que se aprende viendo a la gente utilizar tus productos. Dese la oportunidad de poner a alguien en la mesa a utilizar su producto y van a aprender y van a sobre todo a mejorar la usabilidad de sus productos. ¿Cómo puedo pues hacer eso? ¿No? Lo importante es entender que todos los sistemas interactivos tienen problemas y que si yo hago pruebas de usabilidad con los productos, voy a lograr descubrir los problemas más serios. Son los más fáciles de encontrar. Pocos usuarios es suficiente para poder lograr esto y observar a otros usuarios te va a convertir en un mejor diseñador. ¿Qué referencia les recomiendo? Pues la clásica de Steve Krug, Rocket Surgery Made Easy, que es un súper libro, súper fácil de entender, que ustedes pueden consultar y que yo lo utilizo en mi práctica y da un esquema súper directo para poder hacer usabilidad de los productos. Hay otro libro, les recomiendo también este de Jeffrey Rubin, el Handbook of Usability Testing, que es también bastante bueno y bastante popular. Eh, por último, comunicar tu diseño de forma iterativa. ¿Cómo logro esto? Bueno, mucha gente cuando le digo esto le da risa, se mofan y dicen, no, estás bromeando, Víctor. Prototipos de papel. Toman ustedes una servilleta, toman una hoja de papel y se ponen a prototipar algo desde el momento en que estás definiendo el producto. Mucho esfuerzo es desperdiciado, mucho y no es desperdiciado en codificar sin tener claro un diseño. Entonces, la idea del prototipo es comunicar y compartir las ideas, generar algo, un alambrado, un wireframe, eventualmente algo de más interacción que me permita poder comunicarme con los usuarios y ver si voy bien o me regreso, si hago modificaciones, antes de que tenga que tener demasiado tiempo invertido en desarrollar un producto. La mayoría de los ingenieros de software dice, bueno, pues a mí dámelo, yo le entro al IDE y ahorita te lo programo. Mi reto es el siguiente, si tú puedes hacer, tan rápido puedes generar código como puedes escribir en una servilleta de papel, hazlo. Está bien, porque aquí el punto es velocidad, pero la verdad es que en la mayoría de los casos es mucho más rápido hacerlo en papel. Y el prototipo puede ser tan sencillo como un post-it notes. Con los post-its yo digo que el mejor amigo de un diseñador de interacción es un blog de post-its. A través de un prototipo pueden ustedes verificar la factibilidad de las ideas de los usuarios, verificar la utilidad de la aplicación, permitirles a los usuarios contribuir al diseño de la aplicación. Y eso es súper importante, o sea, que los usuarios sientan parte de lo que están haciendo y permitir a los usuarios probar ideas, validar requerimientos y pues decir, oye, ¿sabes qué? Pues esto si te vas por este diseño va a ser tanto, si te vas por este diseño va a ser tanto tiempo, recursos. ¿Qué materiales recomiendo utilizar? Esto, Caroline Snyder, excelente libro, Paper Prototyping, muy buen libro para poder aprender cómo hacer la técnica de Paper Prototyping, altamente recomendado. Y otro que es también genial es Bill Stone, que es un investigador en Microsoft Research, que se llama Sketching the User Experiences. Hay una versión incluso reducida de este libro, se lo recomiendo ampliamente. Paper Prototyping, Sketching User Experiences como recursos. Bueno, por resumen, porque ya se me está agotando el tiempo, ¿cuáles son los principios o el resumen de todo esto? Bueno, hay tres principios de diseño de sistemas interactivos. Un enfoque temprano y continuo en los usuarios y sus tareas. Poder, desde que estoy pensando y dando el producto, tener voz del usuario. Y es muy importante que entiendan esto, porque luego hay mucha confusión. No se trata de que el usuario me va a decir qué es lo que va a tener el producto. Eso me toca a mí. Yo soy el diseñador. Yo soy el que establezco los límites. Yo establezco qué es
doable, qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Pero el usuario tiene una voz y me beneficio mucho incluyéndolo. El usuario me va a permitir co-crear. Y sobre todo si ustedes están diseñando para cosas in-house, cuidado, o sea, si su diseño no tiene la compra, no tiene el beneplácito de los usuarios, van a tener muchos problemas de adopción. Y si lo tiene, va a ser el contrario. O sea, van a ser los principales que van a querer que esté más simplemente. Entonces, entender quiénes son los usuarios y las tareas es importante. Entrevistar gente, salirme a la calle, entrevistar a las personas. Yo no puedo creer que haya alguien que esté diseñando una aplicación móvil y que se haya ido a la calle a ver cómo los usuarios utilizan la aplicación en la calle. O sea, eso no se diseña en un escritorio, perdón, pero no se diseña así. Segundo, una medición empírica del comportamiento del usuario. Hay que probar, no hay que guiarnos en lo que el usuario nos dice, sino en lo que el usuario hace. Introduzcan métodos de pruebas que les permitan ir diseñando. Y por otro lado, diseño iterativo. Se puede lograr mucho iterando con el usuario, con prototipos, eventualmente generar un esquema que nos pueda llevar a poderlos ya materializar, y hay métodos para eso que les recomiendo. Y sobre todo entiendan esto, David Travis escribió esto en 2010 y no pongo el slide en esta presentación, pero hay un slide en el cual yo presento las mismas ideas escritas en 1988. Algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, bueno, sí, sí, de hecho. O sea, desde 1988 se viene hablando de esto. Entonces el punto es de que realmente no es algo que David Travis haya inventado, y mucho menos Víctor González o sus cuates, sino son cosas que están funcionando y que yo las veo todos los días en empresas a las cuales apoyo, y que realmente creo yo que podrían transformar mucho la práctica, y que es una exigencia hoy en día. Bueno, pues simplemente finalizo diciendo, en el ITAM estamos para servirles. Mucha gente no nos conecta con las cuestiones de ingeniería, tenemos un área muy fuerte en ingeniería, tenemos una maestría en ciencia en computación, varios diplomados en el área, en diseño de aplicaciones para dispositivos móviles, y hay también un curso en estos temas nada más, usabilidad y experiencia de usuario. Tenemos un laboratorio de varios temas interactivos que hacemos varias cosas, pero simplemente quisiera saltar al área de lo que básicamente hacemos. Ayudamos mucho a la gente a poder hacer guías de diseño para software, hacemos pruebas de usabilidad, validación de accesibilidad, estándares. Entonces, en lo que podamos ayudarlos con mucho gusto. Y pues ojalá, si hay preguntas, pudiera resolverlas. Y si no, pues vía correo electrónico, aquí está mi dirección. Es muy fácil, victor.gonzalez@itam.mx. Con mucho gusto le doy seguimiento a cualquier duda que tengan y que les pueda ayudar. Muchas gracias, Víctor. Esperamos sus preguntas o comentarios en el chat. ¿Alguien tiene algo que comentar o alguna duda sobre lo que nos presentó Víctor el día de hoy? A ver, por ahí Abel tiene una pregunta. Armando también, si Ok. gustas leerla, Víctor. Que Armando dice, ¿cómo se puede aplicar la usabilidad cuando hay impedimentos que se dan por cuestiones de hardware? Por ejemplo, en aplicaciones de labor de ventas con equipos donde las pantallas son muy pequeñas y se desea capturar la mayor número de cosas posibles para que el vendedor sea eficaz, pues ese tiempo de captura es crítico para ellos. Bueno, al final de cuentas, diseñas considerando todos los factores, tanto las restricciones que te impone el ambiente de desarrollo, como las restricciones que te impone la red y los servicios que pudieras tener asociados a eso, como las restricciones que impone el hardware que tienes, sin duda. Tienes que entender cuál es el factor de forma que estás manejando, y a partir de ahí es que puedes lograr sistemas que sean usables. Eh, Puede ser que existan formas de poder a lo mejor restringir por lo que tienes, qué tan usable va a ser el sistema, pero siempre puedes llegar al límite máximo de usabilidad que pudieras tener. Ahorita que mencionabas eso, recordé una experiencia que tuvimos con el diseño de un aparato para poder medir consumos de energía eléctrica. Y era una pequeña pantallita, pero a través de iconografía podemos lograr que el sistema fuera más usable y más entendible para que la gente pudiera interpretar los consumos de electricidad que tenía. Entonces, siempre hay espacio para eso, no es un limitante. Hay gente que ha venido a los cursos y pues básicamente están haciendo aplicaciones para dispositivos de captura en manufactura, y tienen restricciones de este nivel, pero sí se puede lograr también la usabilidad en ese nivel. Otra pregunta, Claudia, Virginia, Félix, ¿existe alguna metodología, una guía a seguir para llevar este tipo de diseños enfocado a personas? Bueno, si por personas te refieres a la técnica de personas, al concepto de personas,
Sí, el libro que les mencionaba de Personal Life Cycle, o ustedes buscan Alan Cooper, Phase 2, y hay otro libro que no lo tengo aquí enfrente, pero si se buscan como Persona Design, lo van a encontrar y hay metodología para eso. Si lo que te refieres es una metodología para llevar este tipo de diseño centrado al usuario, pues también el punto de partida que yo les recomendaría es la fábula del diseñador centrado en el usuario, y de ahí para adelante, como mencionaba, pues hay varios materiales y con mucho gusto les podemos dar más referencias, pero créanme que los libros que recomiendo son libros que primero he leído y recomiendo, compro muchos libros, pero estos son los que yo les recomendaría que ustedes tuvieran y que pudieran acceder. Eh, Dice, el diseño no es más arte que, no es más un arte que algo que se pueda aprender. Esto pregunta Abel. Ok, no por esto, porque, o sea, diseñar es crear, o sea, diseñar es crear soluciones y no podemos simplemente decir que las soluciones van a tener que ser artísticamente agradables o estéticamente agradables, sino las soluciones tienen que ser funcionales, tienen que lograr el objetivo, tienen que ser usables, la gente tiene que saber cómo hacerlas. Entonces, no es una cuestión, o sea, el problema es ese que decía al principio, Abel, o sea, la gente tiende a conectarlo con la cuestión de artística y estética, pero no es así, o sea, de hecho ustedes buscan Design Thinking como técnica, es una metodología formal, es una metodología donde se puede hacer de manera sistemática un proceso de seguimiento y creación de un producto. Eh, ¿Y cómo es que pueden enseñar diseño? Ah, pues se enseña diseño hands-on, o sea, se enseña diseño haciendo. Por eso en los talleres que hacemos y los cursos que yo doy y en todas las cosas que yo hago, yo pongo a la gente a trabajar. O sea, estas son las pocas excepciones en donde básicamente doy un lecture, una clase así, o sea, de una sola vía. O sea, esto se aprende haciendo. La gente tiene que prototipar, la gente tiene que ir a entrevistar, la gente tiene que utilizar las herramientas y adoptarlas. Si no, no funciona. Y así de esa manera es como que aprendes. Dice Edgar, Luis, perdón, bueno, no entendí, pero dice, ¿el laboratorio donde participa están abiertos a proyectos con iniciativa privada o son solo cuestiones meramente académicas de ustedes? No, sin duda que es al contrario, o sea, de hecho, nosotros más bien hacemos mucho trabajo aplicado. Trabajamos con diferentes empresas, en algunas ocasiones son proyectos, digamos, como de como de intercambio, por decirlo así, o sea, pero en la mayoría de los casos son proyectos en los cuales son empresas reales, con problemas reales, y bueno, no puedo decir nombre exactamente qué empresas, pero sí, sí, claro, trabajamos con proyectos reales, sistemas que están operando móviles o de otro tipo. Dice, siempre he buscado libros de diseño y no he encontrado un buen libro de diseño. Pues ya te di varios, espero que los cheques y te lo recomiendo, yo creo que esos te pueden hacer. Si buscas también como Design Thinking, hay varios otros libros, pero te recomendaría esos libros de entrada. Em, a ver, dice Atsia Rodríguez, no se puede hacer esto. Me gustaría exponer una metodología que mi empresa proponemos, se llama Active Action, se basa en diseño colaborativo. Bueno, pues si Atsia puede mandar el link a su metodología, yo no tendría mucho que comentar ahí. Dice, ¿qué consejos das, Galileo Guzmán, qué consejos das para trabajar con diseñadores de la vieja escuela? Wow, super punto. Me refiero a los que han hecho diseños de impresión, etcétera, para mudarse al diseño móvil. Mira, eso es súper importante. O sea, yo recomiendo que ustedes creen equipos multidisciplinarios donde tengan diseñadores, donde tengan gente de implementación, obviamente ingenieros, donde tengan incluso comunicólogos, pero también la realidad es que no hay muchos diseñadores de interacción. O sea, hay diseñadores gráficos y no necesariamente ellos brincan de un lado a otro. Dales la fábula del diseñador central al usuario. También da tips muy claros de cómo hacer esa transición, pero en general es un ente aparte. O sea, yo en los hay un taller en especial que doy en Ecuador, que es un ambiente donde se combinan diseñadores gráficos con ingenieros en computación. Y no saben qué divertido es eso. Porque la verdad es que ambos, o sea, les enseño que diseñar sistemas interactivos es muy diferente y se logra muy buenos resultados. Eh, bueno, y bueno, para mudarse a la web y a la móvil también hay algunos libros que puedo recomendar. Si me puedes escribir, con mucho gusto te los mando. Eh, y no sé, Eric Castro mencionaba algo, pero más tiene preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Eh, dice, el diseño, dice, perdón, el diseño no es un arte, está asociado a conseguir objetivos específicos. Exacto, Tony. O sea, completamente de acuerdo contigo.
sí, sí, completamente de acuerdo. Y el diseño es un talento innato, ahí sí difiero, Arturo. Creo que sí se puede aprender a hacer diseño. Y de hecho, yo lo veo todo el tiempo. Bien, no sé si hay algo más, Vanessa. No, pues nada más agradecerte, Víctor. Esperamos volver a contar con Víctor el próximo año. Ya lo voy a comprometer para que nos dé más porque estuvo muy interesante su tema y hubo mucho interés de parte de todos los participantes. Y bueno, muchas gracias, Víctor, por haber participado, a todos ustedes por su asistencia. Como les comentaba, este webinar fue grabado y se va a publicar en el canal de YouTube de Software Guru y en el portal de SG Campus. Y para finalizar, recuerden que todos los miércoles tenemos webinar Launch and Learn. El último de este año va a ser el 18 de diciembre para que retomemos actividades todos los miércoles a partir del 8 de enero del 2014, pero todavía tenemos uno más que es la próxima semana, 18 de diciembre, 2 p.m. Vamos a hablar sobre modelos de negocio relacionados a aplicaciones móviles y el ponente va a ser Mariano Contreras de la empresa FUMEC, bueno, del organismo FUMEC. Los que quieran registrarse lo pueden hacer a través del portal y bueno, para todos los que ya estén organizando su calendario 2014, el día 27 de febrero realizaremos un congreso de movilidad llamado Mobile Day. Va a ser un día completo de conferencias y sesiones prácticas dirigidos a todos los profesionistas de TI involucrados en el desarrollo de aplicaciones móviles en contextos empresariales. Entonces, les dejo la página ahí en su pantalla, sg.com.mx Mobile Day, para que vayan viendo y vayan apartando su agenda. Y pues tenemos otros eventos para que también los vayan marcando en sus nuevos calendarios que seguramente ya están recibiendo. 1 y 2 de marzo tendremos un hackathon, 9 de abril será nuestra primera edición 2014 de SG Virtual Conference, la sexta edición. Y en junio tendremos nuestro congreso SG Conference and Expo 25 y 26 de junio, entonces los esperamos. Espero se conecten en el webinar de la próxima semana. En caso de no ser así, pues de una vez un saludo y los mejores deseos para que pasen una excelente Navidad y un estupendo fin de año, que arranquen el 2014 con muchos éxitos y venga todo lo mejor para todos ustedes. Agradeciéndoles ser parte de nuestra comunidad de SG Campus, me despido por esta ocasión, esperando que sigamos en contacto. Muchísimas gracias. Hola, Vanessa, ¿estás ahí?